Buenos días, comunidad Titán, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda emisión de ADN Titán. Hoy contamos con la presencia del corazón más grande de Titanes, Manager Araceli, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien. Qué bueno, Manager. Bien, gracias. ¿Qué tal? Manager, me gustaría adentrar el episodio con que nos platique un poquito la relación que tiene con las piezas, con los pilares de Titanes. No sé si conoce el Cuyello, a Ivonne, Sebastián, platíquenos. Que sí los conozco. Sí, cuéntenos. Como ¿Cuál la es su palma de relación? mi mano. Bueno, pues el coach pues es mi esposo y Ivoncita pues mi hija. ¿Y qué más quieres que te diga? Sebastián, ¿qué relación tiene con Sebastián? Pues es mi hijo y los quiero mucho. Son el pilar de mi vida. Son ¿cómo te diré? El motor más bien de mi vida. Sí, justamente, Manager, para allá iba, se me adelantó. Platicábamos, o ya nos estamos enterando, que Titanes funge, al menos visto desde una de las partes más importantes de Titanes, como una intención para sus hijos. Esto visto desde una perspectiva. A mí me gustaría saber, usted cómo vive ese proceso desde la planeación de Titanes, que surge en una institución de estudios superiores. ¿Cómo lo vive usted como esposa? Primero como esposa, ¿verdad? Nada más. O ya formaba parte del grupo de Titanes. Cuando Titanes empezó, nada más empezó Yello y también Ivoncita, pero yo no estaba ahí con ellos. O sea, pero había reuniones aquí en su casa. Siempre, sí, Ajá. desde que empezaron las juntas para planearlo, pues sí estábamos ahí, nos desvelábamos, con la otra familia fueron los fundadores de Titanes. La verdad amanecíamos, en planeación, en nombres, en colores para el equipo, sí fue así como que toda una planeación y eran fines de semana, que aparte nos llevábamos muy bien con esa familia y pues era padre porque o sea, ya había relación era convivencia. Previo a Titanes. Sí, había una amistad. ¿Ya de fútbol americano? Sí, de fútbol americano. De hecho los conocimos, cuando sus niños de él y los de nosotros de ellos, pues, y Sebastián empezaron a jugar en un equipo. Ahí se conoció Yello y Alex y ahí pues vieron la necesidad de tener un equipo que fuera pues serio, que realmente les enseñara los valores y la disciplina del fútbol americano. O sea, visto más como desde la perspectiva de que ustedes consumían un producto y a lo mejor preferían ciertos detalles que no encontraban en el mercado en ese entonces. Exactamente, porque sí decíamos, o sea, sí está padre el deporte, bueno, decían ellos, o sea, yo no. Usted no jugaba ni practicaba. No, nada. Y entonces ellos platicaban de que realmente hubiera un equipo que les, pues sí, que les enseñara la disciplina y que realmente estuviera organizado y que tuviera lo que ellos quisieran tener, Alex y ellos. Y por sus hijos, Alex tiene 2 hijos y pues nosotros a Sebastián. Y pues empezaron a platicar y pues así las locuras de vamos a hacer un equipo, pues yo siempre dije que estaban locos, la verdad. Y empezaron a platicar y sí, como familia, de hecho viajábamos con ellos mucho también y nos llevamos muy bien. Y luego pues ya salió de que sí iban a hacer el equipo y pues lo empiezan a hacer. Quien se mete con Yello es Ivonne a hacer el equipo y bueno, a organizar y todo. Pues yo la verdad, yo no estaba nada más iba a ver jugar a mi hijo y era todo lo que yo hacía los domingos. ¿Y usted siempre, imaginó el alcance que iba a tener el equipo de Titanes a la fecha? ¿O creía como que iba a ser, no sé, alguna idea del coach que eventualmente pasaría? ¿Cómo lo vio en esos principios? Desde su perspectiva. Yo pensé que era algo de, no sé, de una temporada, bueno, que ahora ya lo vemos como temporadas, que iba a ser una temporada y hasta ahí, y ya cuando vi que empezaron a invertir, pues sí mucho dinero, y yo dije, pues qué onda, pero pues igual pensé que era por un tiempo. Y no, ya después pues sí empezaron ya una temporada, 2 temporadas, y pues sí, ya hasta lo que es ahorita. O sea, primero se suministraron para ya después poder tocar la puerta del Instituto Tecnológico de León, o fue como a la par, o era fue a la par, o sea, todo se fue dando para ellos, todo se fue dando, compraron utilerías, platicaron en el TEC de León que sí les daban chance de, más bien uno de los, creo que su tío, no sé si Ramón o alguien le dijo que sí, que podían entrenar ahí, por eso le pusieron troyanos, porque pues estaban en el TEC de León.
y no podían ponerle Titanes. Titanes fue el nombre desde un principio, pero no se lo pusieron porque estuvieron entrenando ahí. Sí, o sea, el proyecto nació como Titanes, pero ya la ejecución fue Troyanos. Sí, porque estaban en el TEC de León entrenando y pues como no por le iban respetar a poner el proceso de la escuela. No le iban a poner. Y aparte, porque pues Yello fue donde jugó y fue su alma mater. O sea, fue donde él empezó a jugar. Okay. Manager, y usted desde el tiempo que conoce al coach Yello, ¿siempre practicó el deporte? O sea, ¿usted lo conoció ya jugando? ¿O conoció el pre-fútbol americano coach Yello? ¿O cómo fue ese acercamiento? No, yo cuando empecé a ser novia de él ya jugaba. Ya jugaba. Que yo no lo iba a ver, no. Lo fui a ver una sola vez a jugar, nada más. ¿Ya siendo novios? ¿O ya antes siendo de...? Novios. No, ya siendo novios fui una vez al TEC de León, ahí lo vi. Y ya. Y él, pues yo me daba cuenta que se iba de viaje, que a San Luis Potosí, que así. Y me daba cuenta porque pues sí me dejaba de plantón porque no llegaba. La dejaba plantada. Sí. O sea, esa era la razón por la cual sabía que el coach había tenido... Sí. Okay. No ¿y cómo manejó eso? O sea, yo me imagino que eso generaba cierta molestia. Ajá. ¿Pensó en terminar su relación? Para todo esto, ¿a los cuántos años se conocieron? Yo tenía 17 y él 20. Ok. Entonces, usted ya lo conoció jugando fútbol americano. Sí, ya. Y me imagino yo que ya era con la misma pasión que a la fecha tiene el coach Yello. Sí, toda la vida. Entonces... conociendo al coach Yello, me imagino en ese entonces que era más probable que faltara a verla a usted a que faltara a un partido. Siempre, sí. ¿Y usted estuvo de acuerdo con eso? ¿O al principio pues no? ¿Terminaron alguna vez? O sea, ¿o ya no le quedaba de otra? No estaba de acuerdo, pero pues yo sabía que le apasionaba muchísimo. Cuando ya duramos un año, que teníamos 1 año, 2 años, y me dijo, no me pongas a escoger entre el fútbol americano y tú. O sea, porque sí. Se lo dijo textualmente. Sí, o sea, vas a salir perdiendo. Okay. Entonces nunca lo he puesto a escoger, la verdad. No, me queda claro, o sea, ahorita platíquenos cuál es su función en el equipo de Titanes actualmente. Pues actualmente pues soy la manager, administradora, soy la responsable de que todo esté en orden, que esté en los autobuses, que esté en los uniformes, que esté pues todo. Confidente de todo. Niños y niñas, coaches, también, aparte, paño de lágrimas. Yo creo que es la primera a la que cualquiera de nosotros pensamos cuando tenemos un problema a cuál acudir. Muy bien. Ahora, manager, ¿cómo pasó de ser la novia que dejaban plantada por un partido de fútbol americano a ser el pilar, uno de los pilares más grandes de Titanes? O sea, ¿qué hay en ese in-between como para que nos platique cómo fue inmediatamente? ¿Qué fue lo que la hizo adentrarse a Titanes? Si fue una petición amorosa del coach Yello o dijo, si no lo veo en el campo no lo voy a ver en ningún lado. No. ¿Ya tenían hijos? Sí, ya tenían hijos, sí, ya lo platicamos. Sí, ¿cómo estaba? No, pues como empecé, ellos empezaron a organizarse entre unos amigos y había una mamá de uno de los amigos que era la administradora. Bueno, haz de cuenta que era la que cobraba y hacía todo. Entonces, en Titanes. En Titanes. Ya Titanes. Bueno, ya en haz de cuenta que fueron 2 años en Troyanos. Cuando son esos 2 años que ven si les dejan el campo, no se los dejan y que a fin de cuentas no se los dejan. O sea, fue un periodo como de ¿cuánto tiempo? Entre la incertidumbre de pues que la primera vez que escucharon, a lo mejor no les dejamos el campo. Fueron 2 meses nada más. Fue rápido. Sí, sí, creo que fueron 2 meses porque terminan una temporada y entonces es cuando, no, sabes que no fueron más meses porque fueron infantiles. Y ¿Ya también tenían juvenil o eran únicamente infantiles? Era infantil nada más. Entonces, como era infantil, terminan como en agosto, y de agosto a diciembre, de agosto a enero ellos van a hablar en enero al TEC, y es cuando les dicen que a lo mejor no los dejan, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Y es cuando ellos ya hacen el cambio de, como ya se salen del TEC, pues ya entonces ya se llama Titanes, perdón. Pero resulta de que en ese inter me dice la señora, la mamá que estaba de administradora, la que cobraba y todo, me dice, ¿sabes qué? Te voy a pasar todo. No, le dijo Yello, ya no va a poder yo, dice, pásaselo a Araceli. Y me dice Yello, pues agarra la administración en lo que, pues vemos qué hacemos. Entonces ya me pasa todas las cuentas y todo y ya. Entonces empieza la temporada y me dice, pues no seas mala, va un ratito y ve a cobrar y tal. Y la verdad, pues en ese inter yo me di cuenta que sí gastaba muchísimo dinero y en los uniformes y tal. Entonces, me dice, ¿te quedas tú a administrar? Y le dije, pues la verdad yo no quisiera porque yo tenía un negocio. Entonces, ¿de qué era ese negocio? Tenía un negocio, era un bazar, o sea, compraba cosas y vendía y así. A mí me encantaba. Porque aparte luego encontraba cosas antiguas y a mí me encanta. Entonces, era muy padre, sí, pues es mi pasión. Okay.
así como canté yo. Entonces, ya, tenía yo el bazar y me dice Yello, pues, ¿me ayudas? No, pues que sí. El caso que empecé a ayudarle. Porque aparte yo veía que Ivonne estaba muy chiquita y entonces de repente, pues, o sea, ya no podía. Porque Ivonne llevaba la administración. Llevaba, haz de cuenta, junto con la otra mamá, llevaban la administración y llevaban el tener todo en control, como los juegos, como todo, y pues la verdad sí era mucho para ella. Sí, claro. Y entonces yo nada más iba a los juegos. Me imagino que estudiaba, ¿no? Estaba chiquita, ajá, pues estaba en prepa, creo que en ese tiempo estaba secundario, prepa, algo así, o sea, no me acuerdo. Pero estaba chiquita. ¿Y cómo fue que eligieron a Ivonne No, lo que pasa es que a Ivonne le apasionaba también y ella le compró la pasión de hacer el equipo. Ajá, sí, no, o sea que el coach Yello fue hábil porque convenció a su hija para a su vez convencerla a usted indirectamente. Es que a Ivonne le encantaba, desde que estaba chiquita, a Ivonne le encantaba ver a su papá jugar y era su pasión ver a su papá equipado, o sea, era su pasión. Entonces empiezan con eso y que juegue Sebastián y pues que jugaba, también era muy bonito ver jugar a Sebastián. Entonces, pues Ivonne le encantaba. ¿Sebastián jugaba desde chiquito? Jugó desde los 8 o 9 años. Sí, desde Piwi, ¿no? Tiny, algo así. Sí, 8 o 9 años empezó a jugar Sebastián en el equipo donde conocimos a Alexia. ¿Había muchos equipos aquí en León en ese entonces? No había tantos. Yo creo que yo conocí 2 en ese tiempo. Eran 2 equipos y Sebastián no se acomodó de ninguno de los 2. Y los otros, y donde conocimos a la otra familia, la verdad estaban a gusto los niños, era un coach que era muy lindo y todo, pero sí la organización era así como, quítate el uniforme para dárselo al otro. Porque no es algo sencillo, o sea, ¿cuántas veces no se ha visto que alguien quiere fundar un equipo? Es más, hasta con niños de otro equipo, así nada más como querer cambiarle el nombre, y pues no es cualquier cosa, he estado hablando de, digo que le platico, ¿no? Pero utilería, uniformes, instalaciones, el pago de dichas instalaciones. Bueno, entonces usted toma, recibe, le enjaretan la administración como quiera verlo. Me enjaretan, así. Ajá. ¿Y cómo se encontró a Titanes? O sea, ¿ya era un Ferrari, era un bochito sin llantas? ¿O cómo estaba más o menos en ese entonces? No, pues era un bochito, porque realmente pues no había nada, ¿no? Sí teníamos los colores, teníamos todo, pero es muy complicado que encuentres proveedores de uniformes, por ejemplo, en ese tiempo la primer compra que hicieron compra de utilería usada en Monterrey. Claro. Ya cuando empezó Titanes se compró utilería nueva, entonces nos fuimos a Estados Unidos a comprar con esta familia, nos fuimos todos a comprar utilería. La verdad, pues yo ahí sí los acompañaba porque era viaje, ¿verdad? Yo ahí sí los acompañaba, pero realmente te das cuenta que sí es una inversión muy grande. O sea, fue más secundario que estuviera tan adentro de Titanes al principio. Sí, no, yo iba nada más en ratos y sí me daba cuenta que, por ejemplo, para Ivonne era mucha responsabilidad. Y a veces Yello le gritaba, o a veces también los papás eran muy groseros con Ivonne. ¿El coach Yello gritando? Gritando. Ajá. ¿Y grosero con los papás? Siento que me está describiendo a una persona que no he visto. Los papás eran groseros con Ivonne de repente, o sea, no, los papás. Y yo sí decía, oye, está muy chiquita como para que tenga esa responsabilidad. Yo de todas maneras yo no me metía, o sea, no, yo dije, pues ellos sabrán. Pero ¿cómo le hacía manager? O sea, yo que la conozco de poco tiempo para acá, pues, o sea, no me la imagino. O sea, sí entiendo la parte de los límites como mamá, pero al mismo tiempo, pues uno no es de piedra, entonces... no, sí, yo sí eran discusiones luego con Yello porque yo le decía, es que ¿cómo le das esa responsabilidad a Ivonne que está tan chiquita? General, pues es que me tiene que ayudar y cosas así, entonces, o ella quiere ayudarme o cosas así que él decía, pero a mí sí se me hacía muy complicado. Cuando pasa el cambio de Troyanos a Titanes, es cuando a mí me empiezan, y aparte yo empiezo a ver que pues la verdad no había una administración, o sea... No había dinero para uniformes, no había dinero para nada, entonces cuando a mí me entregan todo, yo dije, o sea, ¿con qué pagan? O sea, realmente no, me entregaron papeles, no me entregaron dinero, y yo decía, es que ¿con qué van a pagar? Cuando ya me empiezo a dar cuenta. ¿Pero le entregaron deudas o no tanto así? No a ese grado. No, okay. Pero sí, por ejemplo, que Yello me decía, oye, voy a vender una camioneta por pagar los uniformes, a ver, pues espérate, como que ¿por qué? Sí, no suena que fuera rentable. Sí, o sea, le decía, pues juega golf, y siempre se lo he dicho, o sea, juega golf y te sale más económico que el equipo. Pero resulta de que... Que sí me lo imagino, jugando golf al coach Yello. Sí. Aunque probablemente no le podría gritar lo que grita en el campo. Yo no me lo imagino porque se me hace que en el fútbol americano es donde siempre ha sacado todo su carácter. Porque es de enero a enero, ¿verdad? O sea, de la temporada de... Bueno, en ese tiempo no. En ese tiempo era nada más infantiles. Cuando empieza Titanes empezamos con juvenil. Y juvenil empezamos con 2 chicos que ya iban de Bantama. Porque en el Inter que Sebastián jugó juvenil, no jugó en Titanes.
en ese tiempo, porque no teníamos, o fue a jugar al Tec de Monterrey. Después ya tenemos juvenil y regresa a Titanes a jugar juvenil. Entonces, Entonces fue ya sus últimas, ¿no? Sí, no, ya, y luego sacamos una de intermedia y también la jugó Sebastián ahí, pero realmente, pues, Sebastián juvenil lo jugó en el... O sea que la razón por la cual inició Titanes tampoco jugó mucho en Titanes. Pues sí, jugó todas las infantiles. Ah, las infantiles sí las terminó jugando. Ah, ok. Todas las infantiles las jugó. Cuando ya empieza Titanes, empezamos también con el flag, también con 7 niñas, o sea, empezó juvenil, empieza flag, con 6, 7 niñas, no se completaban tampoco, y ya tiene también... ¿Y esa captación de niños, niñas, o sea, cómo ha sido? Me imagino que ha sido gradual, altas, bajas. Sí, ha sido, pues sí, obvio. El primer año, por ejemplo, de Titanes, nos juntamos con un equipo de San Pancho para poder completarnos. De equipado. De equipado, ajá, ya en infantiles. Al segundo año ya sale solito y al tercer año ya sale solo. Y juvenil igual, o sea, teníamos 2 chavos y luego ya cada vez se fueron, van aparte los... Sí, los mismos que van subiendo, ¿no? Perdón, sí, van subiendo y aparte pues los que llegan, ¿no? También. Porque me imagino que pues, los resultados no vienen tan de la mano al principio porque uno está cimentando otras partes, que es lo que nos está platicando, y se desatienden, o más de que se desatiendan es una curva de aprendizaje también. Porque no hay un manual o poca gente se adoctrina para poder ser coach. Ajá. ¿No? Sí. Nos platicaban, o sea, que van, vienen los coaches. Es más, lo he visto yo en el año que tengo en Titanes. O sea, vienen muchas personas, también se van otras. Entonces, como que se tiene que mantener una estructura. Pero es más fácil después de 10 años de que ya comenzaron, en mi caso particular que voy llegando, a cuando apenas están empezando, que no tienen un nombre, que no tienen un respaldo. A lo mejor probablemente, no sé si por el tiempo que jugó el coach Yello de joven, pero realmente es como pues esa calidad, el producto, a lo mejor lo intangible que no se ve ni en propagandas ni en resultados, lo que hace que vayan nutriendo el equipo. Sí, poco a poco. Pues es que ha sido un proceso, o sea, todo ha sido un proceso. Por ejemplo, también lo importante en Titanes es que la base de los coaches está, la base de las managers está. Tú sabes, tenemos managers que ya no tienen niños jugando y siguen yendo a apoyarnos. Sí, bastantes. ¿Por qué? Porque pues les gusta el proyecto, o sea, porque les gusta lo que estamos haciendo y realmente las bases ahí han estado, o sea, las bases de coaches están, llegan coaches, se van y vienen y nos aportan muchísimo y se van porque así el destino lo decide, sí, claro. pero realmente la base siempre ha estado, o sea, de coaches y de managers, entonces eso es una ventaja, porque que quieras que no, pues sí tenemos bases, o sea, hay bases. No, y me queda claro, o sea, le digo yo que llegué hace un año y de verdad a la fecha todavía no me entero de qué tantas cosas pasan detrás de uno. Va al partido, está coachando y cuando menos se entera uno que ya terminamos el partido, bajan la adrenalina, etcétera, etcétera. Me entero que usted anduvo persiguiendo a no sé qué persona, que corrieron a 2, 3 personas del campo, que se iban a robar una mochila y usted evitó que se robara un celular. O sea, de verdad hay muchas cosas que uno como coach no se da cuenta. Y supuestamente el coach y yo como que medio espejeamos así para ver que todo esté en orden. Pero pues no, o sea, hay cosas que gracias a ustedes, las managers y los papás y toda la gente involucrada detrás pues no nos damos cuenta y nos dejan que los coaches a lo nuestro a coachar. Ajá. Entonces, ¿cómo lleva esa parte alguna anécdota chusca o que diga el mayor peligro de ser manager es tal o cual? O sea, y después pasemos a las recompensas. Pero ahorita ajá, algo que nos platique que se le pareció chusco. Dije, en mi vida me imaginé siendo esposa del coach yo que iba a andar correteando a otra persona o no sé. Que me corretearan a mí. Un día una mamá se molestó por algo de los baños, no sé qué. Y entonces, pues no sé si estaba tomada, no sé, muy rara, muy enojada la señora y me empezó a corretear y unas mamás me hicieron así literal valla o sea, me protegieron y me dijo, es que no corrías y ahí sí corrí, o sea, la neta sí corrí porque pues sí, la señora así me quería golpear, me tiró el golpe y yo así, ¿qué es en serio? De hecho, o sea, se fue el niño, no por el niño, o sea, porque pues la verdad fue una falta muy grande de la señora porque, o sea, nada más le dije, oiga señora, no haga eso, o sea, pues es que respeto, ¿no? Aparte, pues siempre las instalaciones, por muy poco que tengas, tienes que cuidar. Si te costó $1, si te costó 10 pesos, tienes que cuidar. Y hay gente que no respeta, entonces sí se enojó muchísimo y me empezó a corretear y me iba a golpear. No, porque además de la administración, he visto que ustedes fungen como personal de seguridad de que no se pasen a nuestra grada o que no vayan a los vestidores, sí, que no tienen que estar yendo a las personas. Inclusive ahora se pone cierta cinta de precaución como para limitar el espacio de los jugadores y de los coaches y el área de pesaje, etcétera, etcétera, con el público en general, por así decirlo. Sí, es que son muchas cosas. Por ejemplo, a la hora que estás pesando,
no puedes estar, no pueden estar los papás, porque entonces el papá empieza, es que, a ver, es entre las dos managers del equipo, o sea, de los dos equipos Sí, que local jugamos. visitante. Ajá, y si está un papá, y entonces resulta que el niño no da el peso, y el papá empieza a alegar, oye, es que, ¿por qué no? O sea, eso no es cosa de los papás, eso es cosa de las managers, ni siquiera de los coaches. Sí. Entonces no tiene por qué meterse gente. Ahora en las porras tiene que estar delimitado también porque luego hay problemas, o sea, dicen a veces los papás, no, es que yo soy muy decente, muy educada, sí, yo también, créemelo, yo también, pero a la hora que me tocas a mi hijo, se me quita la decencia, se me quita todo, o sea, se me olvida todo, hasta cómo me llamo. Entonces, tratamos de evitar eso, que no estén juntos porque sí se enojan y se pelean. Entonces, sí son muchas cosas que tienes que ver y a veces nos critican, es que ¿por qué delimitas? Es que porque tiene que ser así, porque entonces yo me enojo como mamá, o sea, sí soy súper decente y educada, pero me le dicen a mi hijo algo, yo voy a voltear y no voy a voltear a decirte gracias, o sea, entonces, sí, claro. Sí, y tienes que ver todo eso. Y hay papás, por ejemplo, yo cuando voy a otro campo, nosotros como Titanes nos dicen, aquí este es tu lugar, ahí estamos. Cuando llegan a nuestro campo, oye, es que yo quiero estar ahí. No, tú tienes tu espacio. Es también respeto. Si yo llego a tu casa y me pasas a la sala, pues me quedo en la sala. Yo no voy a pasar hasta la recámara. Y hay gente que no respeta eso. Entonces, mira, sí son muchísimas cosas. Y luego a veces nuestros mismos papás son muy enojones, ¿no? No terminaría todo un día de platicarte todo. Ok, entonces, ¿qué la ha hecho, manager? Insisto, de pasar de alguien que nada más iba y veía a su hijo jugar, a toda esta valla humana de limitación, segregación, seguridad, manager, etcétera, etcétera. O sea, vio algo cuando Sebastián empezó a jugar. O sea, ¿cuál es como su motor? O esa persona que cuando usted dice, ha valido la pena o sigo haciendo esto, porque también me consta, he visto que de madrugada está acomodando cuestiones de autobuses o que nos surgió un scrimmage que nos están invitando, o al revés, que nos dice, por ejemplo, el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, oye, ¿cómo ves? Hacemos una práctica en conjunto o un scrimmage, bla, bla, y tenemos 10 días para organizar todo. Entonces, ¿quién es o qué es ese motor en su vida como para decir, sí, no importa el cansancio, no importa el desgaste, no importan las semanas de 21 días cuando tenemos partidos, ya sea aquí o fuera, que dicen, esto vale la pena? Pues la verdad el motor son los niños, las niñas, los chavos, o sea, en un principio pues yo caí por default, ¿no? Como te decía, sí. O sea, a mí me dijeron, ten la administración y sí le dije a ella, o sea, si me vas a dejar administrando, me vas a dejar para que esto funcione. Porque si no quieres que sea un negocio, si quieres que los niños jueguen, pues mínimo que se sostenga solo. Y sí, me empezó a decir, no, sí te dejo, dejé yo mi negocio y empecé. Disculpe que la interponga, pero dijo algo que me parece muy importante. Porque los he escuchado además fuera del campo que conversan esta situación. De que el coach Yayo no ve esto como un negocio. Uh-huh. Pero usted le dice que ok, no va a ser un negocio, pero que tampoco te quite algo tuyo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo llegan a esta solución? Porque me imagino que usted dice, ¿por qué vas a vender una camioneta cuando tú quieres que jueguen americano? O sea, en teoría, ellos también quieren, no quieren. O sea, ¿cómo hacen que esas conversaciones no las trasladen a su comedor, a su recámara? No, sí las trasladamos, o sea, sí. ¿O cómo lo solucionan sin que haya un mayor conflicto? O hay un mayor conflicto y después lo arreglan. O sea, ¿cómo es esa vida entre pues manager coach Yayo y esposo don Yayo y la señora Araceli? Pues a veces sí hay conflictos, pero por ejemplo, o sea, yo sí le dije, si me vas a dejar la administración, me la vas a dejar y no te vas a meter. Porque, pues, o sea, como no es no es tan importante el dinero, pero sí es parte de, y todo se compra. O sea, les digo que yo tengo que hacer el trabajo sucio, y si es cierto, es cobrar. Porque a fin de cuentas todo cuesta, ¿no? Pero pues vas teniendo un punto medio en donde sabes que quién sí puede pagar, quién no puede pagar y pues que los niños jueguen. El objetivo es que jueguen y hagan un deporte, que ha sido siempre el objetivo de Yayo, que los chavos tengan algo que hacer. ¿Y cuál es mi motor? Sacarlos de la calle, pues digamos, o del ocio. Exactamente, del ocio, ¿no? Ajá. ¿Cuál es mi motor? Al principio mi motor era Sebastián, Ivonne, que juega, ¿no? Que Ivonne todavía juega flag. Ellos eran mi motor. Sí, Sebastián también todavía juega. Ellos son mi motor como tal, pero lo que empezó a ser mi motor, cuando Ivonne me decía, mami, es que los niños son tan lindos, y yo decía, ¿cómo te hacen encariñar niños que no conoces? O sea, claro que no. Pues claro que sí te encariñas, y los quieres, y los llegas a estimar, y aunque dejes de verlos y los vuelves a ver, o sea, sientes un cariño enorme por ellos. Sí es cierto, o sea, ahorita, tú me dices, mi motor son los niños, los chavos, las niñas, o sea, todos ellos. Mis hijos igual, que están ahí, ¿no? Que siguen ahí.
a Yello que le apasiona, o sea, yo empecé a ver, yo no, digo, los papás luego me dicen, es que ustedes cambian vidas, yo no entendía eso, y sí es cierto, sí cambiamos vidas, y qué padre, ¿no? Que estás haciendo algo positivo por la sociedad, pero la verdad sí es eso, que sí, cuando empecé yo con ellos, Sebastián estaba haciendo, esto me gusta platicarlo porque sí es algo que también fue algo bueno en Titanes. Me dice Sebastián, estaba haciendo su servicio en la Casa Hogar Loyola. Mami, es que los niños, yo no platico con ellos. ¿Y por qué no platicas con ellos? No, mami, pues es que tienen una vida que no está ¿Cuántos años tenía Sebastián más o menos como para pues estaba en prepa, unos 16. Ah, ok. Y me dice... De 16 a 18, 16, ¿no? En algún periodo por ahí. Sí, era prepa, sí, porque el servicio empiezan en prepa, ¿verdad? Sí, él estaba haciendo servicio social. Sí, fue en prepa. Es que no sé, la verdad. Sí, fue en prepa. Y entonces me dice, no, mami, es que yo no puedo hacer es que no, yo no platico con ellos, pero platica, hijo, porque no, pues es que no. Yo no voy a cambiarles la vida, sí se las puedes cambiar, o sea, porque los niños pues están ahí con ciertas situaciones, ¿no? Y entonces un día se llevó un balón de fútbol americano y él me empieza a decir, mami, es que este niño tiene un buen brazo, y le dijo a Yello, ¿por qué no los invitamos a jugar? Invitamos a jugar a los niños de Casa Hogar. Y ¿ya era Titanes en ese momento? Sí, ya era Titanes. Okay. Los empezamos los invitamos a jugar y de primero se vinieron como 20 niños. Entonces, el niño ese que dice Sebastián se llevó el MVP 2 temporadas de quarterback, porque tenía un brazo de veras. Y ese niño en especial era un niño lindo. Bueno, todos los que venían con nosotros. Pero él decía que era mi hijo, o sea, y siempre me decía, manager, se anoto. Me lava mi uniforme porque en ese tiempo era blanco, entonces era un lío lavar el uniforme. Y me dice, manager, si anoto, me lava el uniforme. Y yo, sí, hijo, si anotas, te lavo el uniforme. Entonces, dice, manager, anoté 2 veces, me lo va a lavar 2 veces. Como ellos lavaban su uniforme en la Casa Hogar, y él decía que era mi hijo, y de veras, o sea, Joshua, se llama el niño. Y siempre se sentaba Joshua y Sebastián, se sentaban los dos en el autobús, por ejemplo, cuando íbamos de viaje. Y decía, manager, aquí vienen sus 2 hijos, y de verdad eso, o sea, ahí empecé yo a enamorarme de Titanes, a enamorarme de los niños, porque de verdad sí cambias la vida, sí les cambias. ¿Hace como cuántos años fue que tenían la participación de esta Casa Hogar? O sea, ellos empezaron hace 8 años y duraron como 3 años con nosotros, duraron como 3 años. ¿Y qué pasó? O sea, ya no hubo interés de los niños, cambió la administración. No, lo que pasa en la administración, sí cambiaron al director y la directora nueva ya no nos quiso hacer, sí era mucho... eran niños con problemas, a veces, sí, obviamente familiares, pero también judiciales. Cuando yo me los llevaba fuera de la ciudad, yo tenía que, o sea, me daban una carta de custodia de los niños, no era tan fácil, era sí. Todo un proceso. O sea, tenía que asegurar que regresaran aquí a León. Sí, o sea, y yo tenía que estar, o sea, si de todos estoy al pendiente. ¿No se le escapó nadie? No, gracias a Dios, no, nunca, bendito Dios, no. Ni intento de... No, la verdad era, pues, ¿sabes qué? Yo veía a los niños que se sentían, o sea, todos los papás eran sus papás, todos los papás aportaban tachos para los chavos, o sea, se auspiciaba, sí, de Titanes, pero también en conjunto con el apoyo. Ah, sí, también los papás apoyaban muchísimo. Sí, el papá veía que llegaba un niño, había papás que llegaba un niño nuevo y me decía, ¿qué punto es, manager? No, pues tal punto. Ah, pues ya al siguiente llegaba con tachos. O sea, siempre los niños tuvieron de todo, uniformes como todos los demás, pero no eran nada más Titanes, eran todos los papás. Sí, es que de verdad no es por nada, pero nuestra comunidad titana, hablando ahorita como para los papás, a mí, yo recuerdo mucho ahora... Al menos desde que yo llegué a juvenil, pues tuvimos la fortuna de no perder. Ganamos un campeonato, luego otra vez en pretemporada ganamos los 6 partidos de temporada regular ganados, semifinal ganada y la final. Y perdemos en una de las últimas jugadas. Pues de verdad que uno no sabe ni qué hacer cuando pierde por primera vez. Y pues niños derrotados, o sea, ya en el suelo, y recuerdo que volteé como para verlos porque en el primer campeonato, en cuanto ganamos, volteé a verlos y me acuerdo que les dije así como que se lo merecían, etcétera, y como hasta cierta vergüenza de que habíamos perdido, y en cambio los papás empezaron a gritar de ánimo, Titán, cara arriba y bla, bla, y me acuerdo que se sentía mucho la vibra, es más al final pasan los papás al vestidor. Ajá, y sí, ya no había tan sí, exacto, o sea, llanto en el vestidor. Les digo, era algo extraño para nosotros porque al menos en un año completo pues no habíamos perdido más que 2 de pretemporada como por estas fechas del año pasado. Y esa final que además perdimos por un punto en una de las últimas jugadas del partido. Y yo decía, ya después de que los papás hablaron, los niños hablaron, porque la verdad que también para mí fue como sorprendente que los niños
que no dejan de ser niños, porque sí, ya no son chiquitos, pero tienen 17, son niños. 16, 15 en algunos casos. Como que tomar ese estandarte de decir, no, pues muchas gracias, aquí estamos, ya nos vamos. Porque también se acababa la elegibilidad para algunos cuantos, para la columna vertebral del equipo. Y yo no escuché más que palabras de aliento. Y recuerdo que ya, fríos, después aquí en su casa platicábamos y decíamos, creo que el hecho de haber perdido, que no nos gusta, le dio más valor para mí, todo lo que nos dijeron, a que si nos lo hubieran dicho igual. Pero con un campeonato siento que es más fácil, porque la gente se va sumando a los barcos que van más a flote. En cambio, cuando alguien va perdiendo, es difícil tener estas métricas que no son como resultadistas, decir, ok, estamos perdiendo o pasó esto, pero vimos este crecimiento, cosas que sí tenemos que ver los coaches, los managers. Que verlo. Te voy a decir por qué, porque a ti no te tocaron temporadas o no te tocaron años que eran, ya decíamos, 100 temporadas, por ejemplo, en infantiles, anotamos un touch, ya es ganancia. O sea, temporadas perdedoras, porque pues el equipo va apenas tomando una madurez, un crecimiento, y era muy difícil. Pero te voy a decir, yo jamás, y lo que yo siempre veía con los papás, que jamás, los papás que realmente o sea, ¿cómo te diré? Que piensan lo que nosotros pensamos, el por qué juegan este deporte, o por qué juegan un deporte, ¿no? En general, el por qué juegan un deporte, y si hablamos de Titanes, por qué juegan fútbol americano, es porque realmente es una disciplina, o sea, y es un amor, no es por el hecho de ganar. Y sí les ha dicho Yeyo, o sea, si quieren temporadas ganadoras o que sus hijos sean campeones, no están en el equipo correcto, o sea, y nos ha pasado que eran temporadas perdedoras, pero tú veías al final que se quedaban hablando los niños, a veces de midget, que son chiquitos, o de peewee. Chavos, gracias por esta temporada, aprendí muchísimo, los quiero muchísimo, me sentí parte de, o sea, yo le decía, es que misión cumplida, o sea, no ganamos un trofeo, no ganamos nada, pero misión cumplida con los niños, o sea, eso es lo que realmente, si los papás, que somos, o sea, como todos los que somos papás, vemos el que les ayuda a esos niños, eso realmente es lo que vale la pena, no el hecho de que ganaste, como decimos, los triunfos son efímeros, ya no, ahorita de Titanes ya no es campeón, ya sí, pasó, claro. O sea, ¿cuánto nos duró el campeonato? O sea, 6 meses. Exactamente, o sea. No, y al menos yo no he vuelto a ver ese trofeo. Es efímero, o sea, pero lo que te llevas como en el corazón de esos compañeros que estuvieron ahí, de saber que realmente cada uno es importante en el campo, que el papá es un sacrificio, tanto el pagar como el llevarlo, o sea, es una inversión, les digo, es inversión de tiempo y de dinero, pero realmente es inversión, porque el día de mañana tú vas a ver que tu hijo está haciendo algo positivo y que se está yendo por el buen camino, y dices, pues que eso es lo que queremos, y hacer personas de bien, eso es lo que queremos en Titanes. No, y también me platicaba Ivonne, por ejemplo, después de esa final que perdimos, ustedes estaban en la tiendita y, bueno, en ese momento yo tampoco sabía que les habían ofrecido beca a los chavos. Ajá. Entonces, no recuerdo quién llega, el chiste que se escucha de que, no, pues le dieron beca a Harold, a Santi y tal, y mencionan el nombre de Miller, y que casualmente la mamá de Miller estaba en la tiendita, que nada más pregunta, ¿Miller? Uh-huh. No, pues sí, Miller. Y que se le empiezan a salir las lágrimas a la mamá. Y ya nada más se abraza pues Ivonne, usted y la mamá de Miller. Porque la verdad que sí es una misión cumplida. El hecho de que ya si se va o no se va, pues son factores circunstanciales, ¿no? También, si está la carrera, si lo dejan sus papás, es en otra ciudad, etcétera, etcétera. Pero esos pequeños detalles, o a título personal, ¿no? Yo recuerdo mucho que en la Bantam que coaché después de venir ganando todos los partidos de juvenil. Ajá, ¿y si te frustras? Sí, por supuesto, yo salía llorando de los partidos en muchas ocasiones. Me acuerdo que un día estaba yo en el vestidor, ya no había nadie, ya nada más estábamos nosotros, de que recogen las cosas, etcétera, etcétera, y la verdad tenía como hasta vergüenza de salir. Y va el coach Yeyo y me dice, coach, le habla a la manager que si no sales tú por las buenas, va a venir ella por ti. Y ya obviamente como que lo que me hizo salir, más del miedo a que entraba por mí, era que yo no quería que usted supiera que yo estaba triste. Ajá. Y eso que a mí me pasó teniendo 1 año, me consta que hay muchísimos otros jugadores, papás, mamás, hermanas de jugadores, jugadoras de flag, para tampoco dejarlas de lado, lo sienten. Y porque también otra vez a título personal, trayendo otra anécdota, yo llegué a León por trabajo. Entonces no tenía mucho que ver con Titanes, o prácticamente nada en ese entonces. Y recuerdo que por el tipo de puesto en el que tenía, yo me movía mucho de ciudad. Y en el día 1, que por cierto también el día que invitaron a ser coach fue el día que los conocí,
ya le dije, oiga, Cuyo, pues si usted quiere, yo aquí puedo venir, no tengo ningún problema. Pero es muy poquito tiempo, o sea, 2, 3 semanas. Ajá, no le puedo decir cuándo porque depende mucho de cuando ya terminemos la obra o ya que la obra esté encaminada, pues ese es mi trabajo, arreglo las obras, se quedan en camino y yo me voy. Y llega el día en el que me tengo que ir de León y yo ya había vivido, no sé, en 50 ciudades cuando estuve mochileando, en otras 5 o 6 aquí en México y la verdad fue la primera en la que sí sentí feo irme de León. Lugar. Porque además me acuerdo que todavía yo estaba jugando un tochito y ya me quedé a ver el partido de las niñas. Y ya me marca el que era mi jefe en ese momento para decirme como, oye, pues ya estuvo ahora te necesito en Lázaro Cárdenas o en Morelos, no me acuerdo dónde. Entonces me cae de golpe y pues antes como que una de las fortalezas era de que de hoy a mañana ya estaba en esa ciudad. Llego con ustedes y les digo, es más creo que fue a los únicos que les dije como, no, pues muchas gracias, ya me voy. Y me fui realmente triste y tenía 2, 3 días de conocerlos. A los 10 días de que los conocí, me invitaron a ver el Super Bowl. Entonces esa calidez que ustedes reflejan desinteresadamente, yo creo que es lo que nos hace sentir tan cómodos. Y digo, pues ya hoy a la fecha ya trabajo de tiempo completo en Titanes, ya también aquí en el despacho. Pero sí siento que es algo que ustedes generan porque son sus ideales, son sus valores. Y es como el cimiento más fuerte o los valores más fuertes que si los pilares nos están enseñando, pues uno como rama no se le ocurre irse hacia otro camino. Y si así es, pues se va, o sea, solitos empiezan a tomar las personas su camino y su lugar. Ajá. Y cuántas personas no hemos visto que vienen, que van. Pero al final del día también el coach Héctor, por ejemplo, que tiene tanto tiempo con ustedes aquí en Titanes, pues es por algo, manager, es gracias a ustedes. Uh-huh. Y eso me hace llevar cómo manejan el hecho de que vayan y vienen las personas, o sea, a lo mejor ahorita ya están acostumbrados, pero al principio lo tomaban de manera personal. Es que no te acostumbras porque te encariñas con la gente y no te acostumbras y sabes que por miles de circunstancias la gente se tiene que ir, ¿no? O sea, porque ya no dan la edad, porque por ejemplo, he visto niñas en el flag que van a ir, es que sí quiero jugar, pero la universidad no me lo permite y pues no puedo por los horarios. Pues es porque no puede, no porque no quiera, no sé, es por muchas causas que se van, ajá, pero a fin de cuentas no te acostumbras a que se van, si sientes feo cuando se van, o sea, tú quisieras como, y eso es algo que sí aprendes que tiene que ser así, porque es como con los hijos, ¿no? O sea, sabes que tú quisieras tenerlos contigo, pero no siempre va a ser así, tienen que hacer su vida, y pues así aprendes. Pero si sientes, o sea, no te acostumbras, no es algo que te acostumbres, te da tristeza cada que alguien se va, manager, ya no voy a seguir, y sientes tristeza. De los niños igual, que ya por ejemplo los de juvenil no tienen la edad, en los infantiles que también, es raro que en infantiles se vayan, casi siempre pues llegan a cuando ya no, pero cuando se van pues también porque se fueron de la ciudad, porque los papás ya no quieren que jueguen, por X cosas, pues sí sientes feo, no te acostumbras. Es algo. Oye, si sientes feo con estos niños que dice que ya los adoptan, por así decirlo, pero con los suyos, o sea, debe de haber situaciones de fricción en el campo, ajá, además por el carácter que tienen sus hijos y ustedes y todas las personas involucradas. Claro. Nunca han tenido esta charla como decía, a ver lo que pasa en Titanes, se queda en Titanes. O sea, ¿cómo de verdad me llama mucho la atención cómo logran separar o no, ajá, el hecho de que lo que pasa en el campo o a través de Titanes, porque yo lo veo aquí, o sea, todos los días están hablando algo referente a Titanes, si no es que están en el campo, están viendo lo de los uniformes, y si no es el diseño o sea, porque, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, Sebastián es el que diseña los uniformes, ajá, de Titanes, uh-huh. Ivonne está también muy, muy a la par como de relaciones públicas, uh-huh. Y en el campo el coach está todos los días, usted está todos los días, o sea, ¿cómo logran separar o cómo llevan esa convivencia familiar? No, pues no separas porque, digo, desayunamos, comemos y cenamos fútbol americano. Y nunca ha dicho como, ¿qué necesidad? O sea, un día que estén peleados, es decir, que algo que haya sucedido en el campo trascienda aquí a su casa y que diga así como, o sea, ¿por qué? No, porque siempre, o sea, haz de cuenta, sí, a veces que discutes por algo. Lo que sí ya he aprendido yo en lo personal, no sé los demás, pero yo, que sí dejas los problemas para que no porque sí es mucha carga a veces. Y sí los dejas y lo tratas de olvidar un ratito, pero no, o sea, y tampoco nunca nos ha causado tanto conflicto como familia. Uh-huh. Yo creo que, y les digo que somos tan afortunados de hacer algo que nos apasione a todos, porque sí, realmente es a todos, y ahora te incluye a ti, porque gracias, realmente ahora es a todos.
nos encanta, o sea, nos encanta. Sebastián, por ejemplo, que se retiró un poquito, ahorita ya está otra vez, pero se retiró, igual seguía de repente opinando, de repente diciendo, pero realmente es algo que nos apasiona y no es un trabajo, o sea, porque es pasión. Y si haces lo que te gusta, no te pesa. Hay días que sí son cansados, o como de repente que te sientes mal y tienes que ir al campo. Pues sí, o sea, somos humanos y lo sentimos. Pero pues nos gusta, esa es una gran ventaja. No, sí, o sea, yo creo que pocas personas pueden decir en el mundo que hacen lo que les gusta. Lo que te apasiona. Y que tantas personas de su familia compartan ese gusto. Yo era feliz cuando nos íbamos de viaje los 4, que jugaba Sebastián. Iba Ivonne, Yeyo, íbamos los 4 y nos levantábamos 4 de la mañana y era padrísimo los 4. Ahorita pues ya no, a veces no va Ivonne, a veces no va Sebastián. Yeyo y yo pues siempre vamos, ¿no? O yo que me quedo con el flag y Yeyo se va de viaje. Pero sí nos gusta. Porque claro, también involucra todas las partes de Titanes. Ustedes tienen todas las ramificaciones de Titanes. Uh-huh. Cuando hay torneo de flag, por ejemplo, sobre todo femenil, ahí está, en donde sea que sea el partido, donde sea que sea el torneo. Uh-huh. Y también cómo lleva a manager a una persona tan dulce y tan tierna como usted, el hecho de estar cobrando, que para muchas personas, no sé, es como incómodo, pues. Y lo veo yo, por ejemplo, ahorita que estoy como hasta cierto punto administrando el flag varonil, que hasta me enojo, o sea, digo como, bueno, si ya saben que están jugando, ¿por qué no vienen y pagan, no? O pagan unos, pagan otros. O sea, sí. ¿Cómo logra esa parte? O sea, a mí me parece como una gran virtud que tiene, porque sigue teniendo esa buena relación con las personas, pero igual va y les dice, o sea... Pues es que si les digo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio y luego yo, o sea, porque se tiene que pagar, todo cuesta. Quisiéramos a veces no cobrar de veras y que realmente tuviéramos, los recursos para decir, ¿sabes qué juegas? Pues se tiene que cobrar. Y pues lo haces, ¿no? A veces, cuando me hacen enojar, sí me enojo, pero no mucho. Oiga, ¿y alguna anécdota o ha perdido relaciones por esta parte de su trabajo? Porque al final del día no deja de ser un trabajo. O sea, yo sé que los valores y todo lo que nos implica Titanes para las personas que formamos parte de, pero lo tenemos que ver también como que es una empresa, o sea, es un equipo. A lo mejor no lo quieren ver como negocio, pero tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible de manera cíclica. O sea, no sé, se ha apartado gente, se ha ido, no se han ido, o sea... Pues sí, como todo, o sea, hay gente que... Pues es que mira, tú sabes que todo cuesta, y si más si tienes hijos, sabes que tienes que pagar para todo. Y si no eres consciente de eso, pues no cabes, o sea, y de repente se van, o sea, hay gente que se va, hay gente que se queda, como todo igual, nunca ha sido el problema el dinero, porque a fin de cuentas, pues hay gente, la mayoría de la gente va y te paga, porque sabe que se tiene que pagar. Cuando hay gente que es como difícil, por educación, por así decirlo, exactamente, ¿no? O sea, que es difícil, pues hay que estar, y ya vas conociendo a la gente, y tengo papás de años que ando detrás de ellos y pero siempre pagan, o sea que nunca han quedado de ver, no, es que, ¿cómo te diré? Sí es complicado, pero pues no es tan complicado, o sea, ahí te lo vas llevando, ¿no? O sea, ya lo vas sobrellevando. Ya lo vas sobrellevando, es parte de. Muy bien. Ahora, manager, ¿qué piensa de que ya pasaron 10 años? O sea, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ha digerido? Porque también se nos atraviesa una pandemia a nivel mundial en estos 10 años. O sea, ¿cómo lo llevaron? Ha habido reconstrucciones, y esta no es pregunta, me consta que ha habido reconstrucciones en el equipo. ¿Cómo mantener la calma en el caos? Porque de verdad yo siento que ustedes son un gran escudo para todos los que estamos detrás de, y a lo mejor nosotros intentamos de vez en cuando hacer ese bastoncito en donde ustedes se recargan, pero genuinamente ustedes son la coraza de Titanes. O sea, ¿cómo logran eso? Si sí se dan cuenta que son la coraza de todos los que estamos detrás de ustedes, ¿cómo han sido esas reconstrucciones? O sea, ¿cómo no decir ya estuvo? Pues yo creo que, pues Dios es el que te ayuda y el que está ahí contigo. Y yo siempre he dicho, vamos a estar mientras Dios quiera. Cuando pasó la pandemia, fue muy difícil, sí, porque fue más de un año estar pagando renta sin tener ninguna entrada de nada. En el campo, por ejemplo, es una renta muy cara. O sea, sí se detuvo en la pandemia como todo el mundo. Detuvimos, ¿qué te gusta? Como un año así completo, y ya después empezamos con flag y empezamos con los entrenamientos de los niños, porque los papás nos hablaban, oye, no inventes, o sea, mi hijo está en depresión literal, o sea, está deprimido. Sí, claro. Porque fue mucho encierro. Entonces empezamos a tener niños entrenando, al menos niños titanes,
y era así como que les marcamos el campo, era con cubrebocas. Sí, yo recuerdo todo el día que llegué, Ajá. yo no llegué con cubrebocas, pero sí Ajá. recuerdo No que era... no abrimos reglamentario. tiendita para no tener venta, para que la gente no se juntara. El papá llegaba, hicimos el círculo en el estacionamiento, bajaba el niño, se iba el papá, nadie se quedaba, no había ninguna manager, estaba solamente yo, y estaba junto a los niños para que no se compartieran agua, porque tú sabes que en los equipos te comparto de mi agua, son súper lindos los niños. Entonces, para que no hicieran eso, y yo llevaba aguas para darles para que no se compartieran. O sea, sí fue con muchísimo cuidado y empezamos a tener como 35 niños porque los papás querían que hicieran algo. Porque previo a Era la muy pandemia, ¿cómo complicado. estaba Titanes? No, pues súper bien. O sea, de niños estábamos, en infantiles ya teníamos 100 niños. O sea, estaba muy bien, la verdad. Viene la pandemia y fue que un 15 de marzo todavía jugamos juvenil, creo que en el Subiré. Y fue de pretemporada, creo. Y a partir de ahí ya se cerró todo. Decían que por un mes, y nos fuimos así por un mes. Sí, como que nadie No pensamos. veía venir. Y pues esto. el campo se tenía que pagar y el señor le dijimos, es que pues no tengo entradas, pues si no puedes, déjalo. Y si pensamos, y si lo pensamos, pues lo dejamos, ¿no? Pero luego dices, o sea, realmente vale la pena, y pues le hicimos la lucha hasta que se pudo, o sea, detenerlo. Usted ya no tenía su bazar en ese entonces. No, el bazar lo cerré luego, no, ese sí ya lo cerré. No, ese sí ya no. Pero no había entradas, teníamos nuestro negocio, pero realmente entradas del equipo pues no había. Entonces, y me imagino que todo también un la año. construcción se detuvo. Fíjate que ahí sí tuvimos más o menos trabajo, sí, no, o sea, en la empresa sí hubo. O sea, de hecho, pues gracias a Dios, sí se bajó, pero sí había, vaya, sí tuvimos para sostenernos, pero no había para pagar una renta tan cara. Sí, claro. Entonces ahí sí fue muy complicado. No, y el mantenimiento, ¿no? O sea, Aparte, el pasto se tiene que regar, se tiene que podar. Toda la gente, exactamente, toda la gente que está detrás de que a lo mejor no se ve o no se dan una idea, todas las personas que están, la persona que cuida el campo, el mantenimiento, el que cierra, el velador, etcétera, etcétera. Todo siguió. Y sí fue muy complicado, pero sí el señor nos dijo, si no pueden, déjenlo, o sea, literal, o sea, entonces no lo quisimos dejar, la verdad. Uh-huh. Fue muy pesado, después te digo, ya empezaron los niños. Porque tenían que como 6, 7 años en ese entonces de Titanes. Sí. Por ahí, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, como 7. Ajá. Por ahí. Y seguimos. El punto es que ya luego empezamos a tener a los niños como empezamos con un noviembre, como noviembre creo, a que los niños se entrenaran y así como te digo, con todos los cuidados. Empieza el flag también a jugar ahí en el campo, también a puerta cerrada. Esa es una ventaja de tener tus instalaciones, que puedes hacer ciertas cosas que en lugares públicos no te permiten, y lo pudimos hacer, gracias a Dios. Porque era con cubrebocas, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando sí, llegué a jugar, era con cubrebocas. Con cubrebocas, sí, así estaban jugando. Entonces, pues ya se empezó, y volver a empezar ya en equipado con los niños sí fue muy pesado, porque sí, pues nos tuvimos que juntar una temporada con Dragones para poder completar los niños, porque pues no había. ¿De dónde es? ¿De León? ¿Perdón? ¿Dragones de León? De Irapuato. Los papás todavía tenían mucho miedo de que los niños ya jugaran, papás que no saben que no, ya que juegue, prefiero que esté jugando, que tenga depresión, o sea, muchas cosas que se dieron, lo sobrellevamos, lo sacamos, gracias a Dios. Bendito Dios. Porque además Titanes tienes como su servicio de que hay una psicóloga, ¿correcto? Los pueden atender ahí en el campo. Tenemos psicóloga, nutrióloga, fisioterapeuta, médico de medicina del deporte, tenemos un equipo con nosotros. Sí, o sea, digamos, le dieron la mayor cantidad de herramientas posible a los papás para que dejaran venir a sus niños de una manera más segura, por así decirlo. Sí, aparte te digo, los niños no tenían contacto para nada. Igual teníamos el gel, ¿no? Sí, fue muchísimos cuidados y muchos papás, o sea, sí dicen, ¿sabes qué? O lo saco o se vuelve loco y me vuelvo loca yo también de estar aquí encerrado. Y pues ya empezamos, y así fue como nuevamente empezamos, después de la pandemia. Y la pandemia es como ese único momento en el que se ha sentido el caos, por así decirlo. Sí. Digo, porque fue a nivel global, ¿no? O sea, hemos dudado, sí, o sea, de seguir o no seguir con el equipo, pues sí dudas porque, pues sí es muy difícil. Sobre todo, pues mantener las instalaciones. No, porque a lo mejor ya en la etapa de su vida en la que se encuentran ustedes, o sea, usted y el coach Yeyo, pues ya podrían estar descansando sin ningún problema, sin ninguna preocupación, y ahí siguen. Y sí creo que es importante como que hacerlo ver ahorita en el episodio, porque sí es verdaderamente pasional, o sea, sí es algo que es como que saben que forman una parte muy importante de las vidas de los muchachos, de cuánta gente no depende del campo y del equipo
no nada más económicamente hablando, sino de que, lo mencionaba ahorita, la depresión. Hay muchas niñas y los niños de infantiles también que atraviesan periodos difíciles de su vida naturalmente por su edad. La adolescencia. Porque también en Flag, a lo mejor estamos como que centrando mucho ahorita el episodio al equipado y a las niñas, pero también hay mujeres adultas y señores adultos jugando Flag, que también para ellos es como ese desestrés. O hasta cierto punto decir, yo era muy, muy bueno en mi juventud. Y que todas nos rehusamos o se rehusan como a dejar de jugar. Así es, o sea, no, a los cuántos años dejó de jugar el Cuchillo, por ejemplo. A los 45. No, o sea, nada más por dejar. Y todavía el año pasado jugó Flag, sí. Ajá, pero y el coach Héctor lo mismo, o sea, entonces sí es algo muy importante y creo que es como muy valioso el hecho de que ahí estén semana tras semana, porque por ejemplo, ahorita estamos que en prácticamente marzo y ya se está planeando la siguiente juvenil y el siguiente torneo de Flag y el infantil del próximo semestre, o sea, realmente es un trabajo que no para. No es todo el año. Y su vida personal, ¿cómo lo sobrelleva? O sea, digo, la ventaja es que también su esposo, pero a lo mejor, no sé, me ha tocado verlo, que nos vamos a jugar, decir, a Querétaro, ¿no? Y aquí se queda Sebastián, aquí se queda Ivonne, o sea, ¿cómo ha llevado esa parte personal de que a lo mejor primero era Sebastián e Ivonne ese motor y ahorita ya ellos están al pendiente de otras partes de tenis o de su vida, ¿no? Porque trabajan en otras cosas. Entonces, ¿le ha costado trabajo ese como desprendimiento? ¿O cómo fue el momento en el que Sebastián dejó de tener elegibilidad para jugar en Titanes? O sea, ¿no le costó trabajo como decir, o sea, esta transición de mamá a manager? Así, exclusivamente manager. Pues es que no sentí que hubiera transición porque fue, haz de cuenta, o sea, ¿cómo te explicaré? Deja de jugar Sebastián y yo sigo ahí. O sea, y he seguido ahí. ¿Y le importó un pepino, pues, que Sebastián dejara de jugar? Pues sí, porque a fin de cuentas, o sea, sí... Ya había encontrado otro motor en los chiquitos. Exactamente. Y por eso seguimos, o sea, y realmente, ¿y cómo llevar la vida personal? Pues es que es lo que te digo, o sea, estamos muy, muy involucrados porque igual, o sea, si no estamos en el equipo con los niños, estamos luego el fin de semana con algunos niños y los papás en convivencias y cosas así, o sea, pues es que es toda la vida. Pero es del equipo, pero no tiene, por ejemplo, amistades que no pertenezcan al americano, o no sé, hermanos, hermanas, cuñados. Sí, pues sí dejas de verlos muchísimo, y lo que hacemos, y ya tengo así entendido que en diciembre trato de ver a mis amigos de toda la vida y que no tienen nada que ver en el americano. Y pues cuando tenemos chance, y yo soy la que casi los programa, pues, de diciembre vemos todo. Cuando tenemos tiempo de vernos, porque, o sea, realmente me dicen, es cuando tú tengas tiempo, no cuando nosotros, y yo les estoy diciendo, o sea, este fin cómo andan, no, pues que sí se puede, nos vemos, y si no, pues no. Hemos durado así literal un año sin vernos, porque no podemos. Ahora sí de repente me voy a desayunar con mis amigas y cosas así, porque pues si no tienes que tener vida, o sea, aparte de eso. ¿Algún mensaje que quiera hacerles llegar a esas personas que no forman parte del americano? Que los quiero muchísimo, pero que no puedo verlos. Conclusión, igual, seguimos en las mismas. Sí. Manager, y algo que hoy, después de 10 años de Titanes, no sé, 30 y tantos con el coach Yello, 20 y tantos con sus hijos, ¿qué le dice a la señora Araceli de hace 10 años? ¿Algún consejo, alguna reflexión, algo que le quisiera decir? Pues nada, lo que siempre me digo todos los días, de hacer las cosas con amor, con ganas, tener siempre pasión por las cosas y ser positivo y darle gracias a Dios por cada día, porque hace 10 años no pensamos que el equipo fuera a durar 10 años, jamás pensamos, o sea, y si Dios quiere y pueden durar otros 10 años, qué bueno, pero la verdad yo todos los días me digo lo mismo, o sea, tener ganas de hacer las cosas, ser positivo. Y todo lo que queremos llega siempre, siempre, siempre. Y pues estar en las manos de Dios, siempre. No sabemos si duremos otros 10 años en Titanes. Pues no sabemos qué venga, pero mientras Dios quiera, ahí vamos a estar. Muy bien, manager, gracias. ¿Tiene algún otro mensaje para sus hijos? Para el coach Yello, que seguramente verá esto, para alguien en particular. No, pues yo creo que más bien para todos los papás, o sea, que realmente les inculquen a sus hijos un deporte. El otro día platicaba con una directora de un colegio y también es amante la directora de los deportes, o sea, de todos. El fútbol americano le encanta. Pero dice ella, si nosotros como papás viéramos, o sea, vemos el deporte como la educación, como el ir a la escuela y la educación que les damos en casa. Sí, el compromiso que implica. Y que realmente estén con esa pasión a un deporte, o sea, los estamos
Aparte de que, bueno, es disciplina, son muchas cosas, les estamos inculcando el tener compañerismo, el querer a personas que están junto a ellos, o sea, realmente es una inversión de tiempo y de dinero, o sea, sí es una inversión que el día de mañana que vean que sus hijos son adultos y que realmente son personas de bien, ahí van a decir, ¿sabes qué? Qué bueno que lo llevé a entrenar todos los días, que yo me mataba. Les digo a las mamás, antes a mí me tocó ser taxi porque era llévalos, tráelos. Ahorita las mamás son Uber. Los llevan, los traen, o sea, es muy pesado para los papás a veces, y luego más cuando las mamás trabajan, o sea, es así de que se parten, porque yo las he visto, que a veces incluso nos apoyamos en los horarios y en llevar niños o recogerlos, porque las mamás no pueden porque están trabajando. Ahorita ya la situación económica no es tan fácil como nunca ha sido, yo creo, porque se habla de la situación económica cuando nuestros papás eran jóvenes, ahorita y es siempre, pero el punto es que si realmente hacemos esa inversión de tiempo y de dinero, que los niños tengan un deporte, estamos del otro lado, o sea, vamos a ser personas de bien. Eso es lo importante a fin de cuentas. Qué bueno, María, pues que ha sido grato platicar hoy con usted. Yo creo que con eso despedimos el programa de hoy. Y pues nada, María, extenderle una vez más el agradecimiento por haberme abrazado de la manera que lo hicieron cuando llegué al campo y pues nada más, nos vemos más tarde en el campo. Gracias. Brian, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por habernos visto en este episodio de hoy. Un saludo para la comunidad Titán. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Listos? Muy bien. ¿Sí fue la hora? Faltaron 5 minutos. ¿En serio? ¿De verdad?